un vencedor, porque Babilonia lo que quería hacer era absorberlo y que él fuera un joven babilonio más. Mírame acá. Una de las cosas que va a querer el mundo es absorberte para que tú seas igual a las personas del mundo. Que en ti no haya diferencia. Que tú no seas diferente. Eso es lo que quiere el mundo. Mírame, aquí hay una palabrita. El mundo quiere que tú te iguales al mundo. Si tus amigos, entre comillas, o amigas, hablan con groserías, lo que ellos quieren es que tú también hagas lo mismo. Que no haya ninguna diferencia. Si ellos son rebeldes y desobedientes a los padres, ellos quieren que tú también. Ellos no quieren que tú seas diferente. No estoy diciendo mejor, estoy diciendo diferente. Mira, tú sabías que Dios, y entiéndame lo que voy a decir, tú sabías que Dios es irónico. Dios a veces te hace vivir cosas que tú no te imaginas, sin reírse, ¿no? Cuando yo estudiaba en el colegio, hace unos poquitos años atrás, yo era un poquito malo en el colegio, un poquito más, chiquitito, ¿ya? Y casi los profesores vivían echándome del salón, porque a mí me gustaba mucho echar bromas. Y cuando yo tiraba una broma, la profesora decía, Catalán, mi nombre es Joaquín Catalán, afuera. Y yo me sacaban del salón, ¿listo? Y a veces, afuera del salón, te agarraba, en Chile se llama el inspector. Y el inspector andaba vigilando quién estaba fuera del salón. Y el inspector allá en Chile es el que está a cargo de la conducta de los estudiantes. Y yo era uno de los más malos que pasaba afuera. Bueno, hice sufrir mucho a ese inspector. Cuando llegué a Colombia, ¿sabes cuál fue uno de mis trabajos en un colegio? Ser coordinador de conducta y de convivencia en un colegio. ¿Puedes creerlo? ¡Increíble! Y yo tenía a cargo 35 profesores y 400 estudiantes en un colegio de vigilar su conducta. Y yo decía, Dios mío, yo fui tan malo y ahora yo tengo que cuidar. Pero en ese colegio, el único cristiano, más o menos que yo sabía, era yo. El único cristiano era yo. La rectora no era cristiana, los profesores no eran cristianos y la gran mayoría de los estudiantes no eran cristianos. Y había un señor ahí que era, ¿cómo se llama?, de contabilidad. Y era un señor que tenía dos grandes problemas, dos nomás. Uno, qué manera de gustarle de hablar con groserías. Él no sabía hablar de otra forma. Y llegaba al lado mío y me decía, oye Joaquín, yo decía, ay no, este señor. Y el otro gran problema que tenía era que le gustaba mirar mucho a las profesoras. Y él era un hombre casado. Y él llegaba al lado mío y me decía, ¿te fijaste en la nueva profesora cómo vino? Y yo decía, no, yo no me fijaba en la profesora. Hasta que un día vino a hablar conmigo, me empezó a hablar con groserías y yo le dije, para un minuto, yo te voy a pedir un favor. ¿Puedes dejar de hablar con groserías? ¿Y por qué? Me dice, primero porque yo no hablo con groserías contigo y segundo porque a Dios no le agradan esas cosas. Y me dice, ¿verdad que tú eres cristiano? Y la segunda cosa que le dije, ¿puedes dejar de hablarme de mujeres? Porque yo tengo mi esposa y no me gusta que hagas esas cosas. ¿Sabes lo que hizo él? Comenzó a alejarse de mí. Gracias a Dios por un lado. Porque ¿qué es lo que quiere el mundo? Las personas es que quieren que tú seas igual a ellos. Que no haya una diferencia. Daniel fue un joven que llegó al imperio babilónico. Y vamos a orar y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, por favor. Ve abriendo tu Biblia en el libro de Daniel. Si encuentras el libro de Daniel, ganas un premio.
vamos a orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Y por qué cerramos nuestros ojos? Para no distraernos. Dios, yo te doy gracias en esta noche porque vamos a abrir tu palabra. Y yo te ruego que tú, Señor, nos hables acerca de la importancia de ser un vencedor en medio de un mundo caído y un mundo corrupto. Señor, yo te doy gracias en esta noche por la oportunidad de estudiar tu palabra y el ejemplo de este joven llamado Daniel. Te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Daniel era un joven. Mírame acá, por favor. Daniel era un joven que vivía con su familia en Jerusalén, la capital de Israel. Él vivía ahí tranquilamente, con su familia, me imagino, en su ciudad, con sus costumbres, adoraban un solo Dios, tenían una buena conducta, vivía en un buen lugar. Y Daniel vivía tranquilamente en ese lugar. Pero, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 2 de Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? La sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su, nuevamente con minúscula. ¿Por qué con minúscula? Porque está hablando de dioses e ídolos. Mírame acá. Daniel vivía tranquilamente, era un muchacho, era un joven que vivía con su familia en Jerusalén, en su cultura, en su forma de vivir, y adoraban a un solo Dios. Pero, por el juicio de Dios, vino Nabucodonosor desde Babilonia y se llevó a muchos cautivos a vivir a Babilonia. Algo totalmente distinto a donde Daniel vivía. Mírame acá. Aquí, con su familia. Allá, solo. Aquí, adoraba un solo Dios. En Babilonia, adoraban muchísimos dioses. Y la idolatría era tremenda. Tercero, aquí, con unas costumbres de acuerdo a lo que él había sido enseñado por Dios. Acá, con costumbres totalmente paganas. Y Daniel tuvo que vivir en esa ciudad de Babilonia. ¿Y cuál era el peligro? Que en algún momento Daniel comenzara a actuar como un babilonio, que era totalmente contrario a la ley de Dios. Y mira lo que dice, por favor, capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de Israel de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, o sea, de los babilonios. Caldeos, y eran muchachos. Yo no sé cuánta edad tenían, pero no tendrían, quizás, algunos estudiosos bíblicos dicen, más de 20 años. Pero la Biblia dice que Daniel no vino solo. Daniel vino con 3 amigos más, que también eran muchachos. Versículo 6. ¿Cómo se llamaban esos 4 muchachos? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué dice después? La Biblia se encarga de decir de los hijos de Judá. ¿Sabe lo que significan eso? Que ellos eran de Israel. No eran babilonios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios.
La Biblia marca esa diferencia. Todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador, la Biblia dice que es un hijo de Dios. ¿Y qué quiere hacer el mundo? El mundo que hay allá afuera quiere que tú seas igual a los demás. Que no haya ninguna diferencia entre aquel que es un cristiano y aquel que no es un cristiano. Pero la Biblia dice que debe haber una diferencia. Se debe notar esa diferencia en cómo tú hablas, en cómo tú te comportas con tus padres, cómo tú estudias, cómo eres con tus cosas, si asistes a la iglesia, si lees a la Biblia, si hablas sucio con groserías o no lo hablas. Y Daniel corría el peligro ahí de transformarse en un babilonio. Pero Daniel y sus amigos no se dejaron vencer. Ellos fueron vencedores. ¿A pesar de qué? Babilonia, vamos a decir así, intentó 3 cosas para que Daniel se igualara a los babilonios. Voy a volver a repetir. Babilonia intentó 3 cosas para que Daniel y sus amigos se igualaran a Babilonia. ¿Listo? ¿Cuántas cosas? 3 cosas que Babilonia intentó. Mira, el mundo va a querer que tú te iguales al mundo. Por eso el campamento se llama Venciendo al Mundo. Porque Jesús ya venció el mundo, Él es un vencedor y tú puedes vivir en este mundo, pero siendo un hijo de Dios, siendo una persona distinta, siendo una persona diferente que agrada a Dios. Vamos a ver la primera cosa que intentó Babilonia para que Daniel y sus amigos se igualaran. En primer lugar, lo primero que intentaron es, les cambiaron sus nombres. ¿Cómo así? Claro. Versículo 6. ¿Cómo se llamaban ellos? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Esos 4 jóvenes llegaron a Babilonia ya con sus nombres. Ahora, mírame acá por favor. En la Biblia los nombres son muy importantes. No son nombres puestos porque sí. Mira lo que significaban los nombres de estos 4 jóvenes. En primer lugar, Daniel significa Dios es mi juez. Mira lo que significa. Daniel es mi juez. Eso es lo que significa Daniel. O sea, su nombre era un nombre que estaba asociado con Dios, con el verdadero Dios. Bueno, ¿qué significa Ananías? Ananías significa Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Tercero, Azarías, Jehová, Dios me ha ayudado. Y finalmente, Azarías, Misael significa quién es como Dios. Pero Babilonia les quiso cambiar sus nombres. Mira los nombres, lo que significan. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, Dios es misericordioso. Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, Dios o Jehová me ha ayudado. Ahora, mira lo que dice el versículo 7. A estos, el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, ¿cómo le puso? Abednego. ¿Y por qué quisieron cambiarle los nombres? Para que ellos se fueran olvidando de su verdadero Dios. ¿Tú sabes lo que significa Belsasar?
Belsasar significa, en el lenguaje babilónico, de acuerdo a los estudiosos, significa señora diosa protege al rey. Nada que ver. Luego, Belsasar le pusieron a Ananías le pusieron Sadrach. Y Sadrach significa soy temeroso de un Dios, pero con D minúscula. A Misael le pusieron Mesac, que significa soy vil delante de un Dios, con D minúscula. Y finalmente Abed-Nebo significa esclavo de Nebo, que era un Dios. Jóvenes, el mundo va a querer cambiar tu identidad. El mundo va a querer que tú no seas llamado un hijo de Dios. Hablábamos con los hombres allá, como a José también le quisieron cambiar el nombre. A José lo llamaron Samná-Panea, que era un nombre egipcio, un dios egipcio, pero a estos jóvenes quisieron cambiarle sus nombres para que se olvidaran de Dios. El mundo va a querer cambiar tu nombre. El mundo va a querer cambiar tu identidad. El mundo va a querer que tú dejes de ser un hijo de Dios. Que ya te olvides de lo que significa ser un hijo de Dios. Es por eso que tú siempre debes recordar que donde quiera que tú vayas, si tú aceptaste a Jesús en tu corazón como tu Salvador, tú eres un hijo de Dios. ¿Eres un hijo de Dios en el colegio? Sí. ¿Eres un hijo de Dios en la universidad? Sí. ¿Eres un hijo de Dios en tu barrio, en tu casa? Sí. ¿Eres un hijo de Dios en la iglesia? ¿Eres un hijo de Dios? Siempre serás un hijo de Dios. ¿Pero qué quiere hacer el mundo? Cambiar tu identidad. Y eso es lo primero que Babilonia intentó hacer con Daniel y sus amigos. Lo segundo que intentó Babilonia para cambiar a Daniel y sus amigos es quisieron cambiar sus costumbres. ¿Cómo así? Claro, quisieron cambiar sus costumbres. Mira lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él vivía, y que los criase 3 años para que al fin ellos se presentaran delante del rey. Mira el versículo 4 al final. Idóneo para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de ¿dónde? De los caldeos. Quisieron cambiar las costumbres y los hábitos de Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos no comían cualquier cosa. Ellos tenían una dieta que Dios había determinado en su palabra. Ellos no comían cualquier cosa, pero en Babilonia les dijeron, aquí las cosas van a cambiar. ¿Sabes lo que va a querer hacer el mundo? Es cambiar tus costumbres. Es cambiar tu manera de vivir. Como te decía, el mundo va a querer influenciar tu vida de tal forma en que tú no seas diferente, que te vistas como los demás, que hables como los demás, que escuches o veas cosas como todo el mundo lo hace. Eso es lo que el mundo quiere, que tú seas igual y que no marques una diferencia en tu conversar, en tu hablar, en tu manera de lo que es vivir. Mira, hoy día la juventud y el mundo está de moda lo que es la ideología de género. Y eso lo vas a escuchar en los colegios, la ideología de género. ¿Sabes tú lo que significa la ideología de género? Que te sienten conformes con el género que recibes. Correcto. Tú estés disconforme con la forma en que Dios te creó. Y mira, el mundo te va a decir, tú eres lo que tú sientas. Fíjate lo que dice.
Tú eres lo que tú sientas. Si mañana tú te levantas y sientes que eres un gato, bueno, perfecto. Miau. Miau. ¿Sabes lo que te van a decir? Si eso es lo que tú sientes, eso es lo que tú eres. Y las chicas, a las chicas le van a decir, si tú sientes que eres un hombre, que tienes un escondido ahí, bueno, déjalo ser. Y a las chicas, a los muchachos le van a decir, si sientes que eres una mujer, tú puedes serlo. Pero la Biblia dice que Dios te creó ya con un género, con una identidad definida. Mírame lo que te voy a decir. El mundo te va a decir que tú eres lo que tú sientas. Dios dice, tú eres como yo te creé. Y lo que sientes es más valioso de lo que tú eres. La Biblia dice que Dios te creó a su imagen y semejanza. A Daniel y a sus amigos quisieron cambiarles sus costumbres. ¿Qué es lo que va a querer este mundo? Que tú cambies tu manera de actuar y que se actúes tal cual como el mundo actúa y que no haya ninguna diferencia. ¿Qué es lo primero que intentaron? Cambiaron sus nombres. Pero la Biblia dice que Daniel siguió siendo Daniel y que sus amigos siguieron siendo sus nombres. En segundo, ¿qué quisieron cambiar? Sus costumbres, su forma de ser. Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos un modo de actuar que dice la Escritura. No somos perfectos, no somos mejores, pero lo que sí somos es que queremos agradar a Dios como nosotros entendemos que Dios nos dice en su palabra. Querido joven, querida señorita, el mundo va a querer absorberte y decir, tú eres igual a nosotros. En un colegio que yo trabajé también como pastor de un colegio, era un colegio cristiano, entre comillas, y la hija de la rectora, de la dueña del colegio, se tiró 11. Se lo tiró. Y como yo era coordinador y pastor de ese colegio, tenía que firmar el documento donde decían que ella había pasado de curso. Pero en realidad ella se había tirado 11. ¿Por qué? Porque era perezosa. Le gustaba la bobada, no estudiaba. Mi esposa fue a hablar con ella varias veces a ver si ella entendía, pero como la rectora era la dueña del colegio y ya le había comprado el vestido y ya estaba listo el viaje para poder graduarse, el rector nos llamó a los 3 coordinadores y nos dijo, hay que pasarla. Y el rector dijo, y si no la pasamos, nos van a despedir del colegio. Y el rector dijo, aquí hay que firmar para pasarla. Y yo no porque sea un gran héroe, no lo soy, yo le dije, yo no voy a firmar, porque eso es mentira, eso es trampa. Y eso no se hace, le digo yo. Y este es un colegio cristiano que se supone que enseña la Biblia. Y el rector me dijo, tú sabes que van a terminar echándote, no importa. Y cuando salí de esa reunión me encontré con ella y le dije, allá adentro, por tu pecado, le digo yo, están fijándote cómo poder ayudarte para pasarte. Porque tú te tiraste el año por perezosa, por floja, y le dije, yo no firmé y quiero que sepas que es tu pecado, por eso repetiste el año, por eso perdiste el año. Y me dijo, gracias por decirme la verdad, pero igual la pasaron y yo terminé renunciando al colegio. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que tú te iguales.
El mundo quiere cambiar tus costumbres. El mundo quiere que tú seas igual. Señorita, muchacho, los amigos con los cuales tú te juntas van a querer que seas igual. Oye, ya pues, di una grosería. Oye, ya pues, cuéntate unos chistes de eso. Oye, vamos a tomar algo, vamos a fumar, vamos a probar esa droga, vamos a tener sexo hoy en día libre. Y tú tienes que decir, perdóname, pero yo soy un hijo y una hija de Dios y yo no actúo de esa forma. Pero pastor, voy a quedar solo entonces. Prefiero quedar solo y agradar a Dios que tener muchos amigos y no agradar a Dios. ¿Qué es lo primero que quisieron hacer con Daniel y con sus amigos? Cambiar sus nombres. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no te olvides. En segundo lugar, ¿qué quisieron hacer? Cambiar sus costumbres. Pero en tercer lugar, vamos a Daniel capítulo 3, uno de los pasajes más conocidos y más hermosos de la Biblia. En tercer lugar, quisieron cambiar su adoración a Dios. ¿Cómo así? Claro. Daniel capítulo 3 es un capítulo muy largo. Daniel capítulo 3 es un capítulo muy largo. Te lo voy a resumir. ¿Qué es la tercera cosa que intentaron? Cambiar su adoración a Dios. Mira, Nabucodonosor, te voy a contar un poquito la historia así para que la entiendas. Una mañana se levantó y dijo, oh, yo quiero que me hagan una estatua. Perfecto. Y como él era el rey, hacía lo que quería, y construyeron una estatua muy grande. Y Nabucodonosor dijo, yo quiero que adoren esa estatua. Y por supuesto, como él era el rey, todas las personas, cuando escuchaban el sonido de la música, las personas se arrodillaban y adoraban la estatua. Porque para ellos era normal. Pero había 3 jóvenes que dijeron, no vamos a adorar esa estatua. Y aquellos que no adoraban la estatua, ¿sabes cuál era el premio? Tirarlos a un horno de fuego. Mira lo que dice capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándanse a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado. ¿Dónde? En el horno. ¡Wow! Y se cumplía. El que no adoraba la estatua, ¿dónde iba? Era un asado viviente al horno de fuego. Y como en todos lados hay chismosos que tienen problemas con la lengua, versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni la estatua de oro que has levantado. ¿Por qué ellos se negaban? Porque ellos adoraban un solo Dios, al Dios verdadero. Ahora, jóvenes señoritas, ya terminando casi, ¿qué les iba a pasar a estos 3 por no adorar? Al horno de fuego. Te hago una pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú?
¿Qué pasaría si hoy el gobierno, ¿ya?, sea quien sea el presidente, dice: está estrictamente prohibido que ustedes se reúnan los domingos en la iglesia? El gobierno prohíbe que tú vayas a la iglesia. ¿Tú irías o no irías? Muchos dicen: sí, yo voy, pero si vas, te meten preso. Estos jóvenes dijeron: no vamos a adorar. Pero Nabucodonosor los mandó a llamar. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arca, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echada en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, con minúscula, será aquel que os libre de mis manos? Ellos se pararon frente a Nabucodonosor y Nabucodonosor les dijo: les doy la última oportunidad. ¿Se van a postrar o no? Porque si no se postran, van a ir al horno de fuego. Y miren la respuesta de ellos en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco os adoraremos la estatua que tú has levantado. Eso se llama, para que tú vayas escuchando una nueva palabrita, eso se llama tener una convicción. ¿Qué es una convicción? Es una seguridad de algo. Es una seguridad de algo que yo creo. Y Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey: no nos vamos a postrar. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Se libraron? La Biblia dice que fueron echados en el horno de fuego y murieron, y se acabó la historia. ¿Es así? No. Cuando los echaron en el horno de fuego, apareció alguien que los libró del horno de fuego. Dios estaba en el horno de fuego. Y la Biblia dice que Dios los cuidó y que cuando los sacaron del horno de fuego, mira, ni olor a humo tenían. Y el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer que Dios hay uno solo y que ese Dios es el Dios verdadero. ¿Qué quisieron cambiar en tercer lugar? Al Dios que adoraban. La gente en el mundo se va a burlar de ti. Porque eres cristiano, porque lees la Biblia, porque no fumas, porque no te drogas, porque no dices groserías, porque no vas a bares, porque no andas en la sexualidad libre. La gente se va a reír de ti, va a querer cambiar tu conducta. El mundo va a querer que no seas diferente. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no cuentes con nosotros, preferimos morir antes que adorar otro Dios. ¿Cuáles fueron las tres cosas que intentó Babilonia para cambiar a Daniel y sus amigos? En primer lugar, le cambiaron los nombres. Tú eres cristiano, tú eres cristiana, tú eres un hijo de Dios. En segundo lugar, ¿qué intentaron? Cambiar sus costumbres. Oye, fuma, no hay problema, si no hay ningún problema con eso. Oye, dale, la sexualidad libre, dale, no hay ningún problema, tu cuerpo es libre, tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios dice: no. ¿Tú sabías que Dios creó el sexo? ¿Tú lo sabías? Claro, Él lo creó. ¿Para cuándo? Para el matrimonio, el día que te cases. Y en tercer lugar, quisieron cambiar su adoración al Dios verdadero. Terminamos. ¿Por qué ellos vencieron? Capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué ellos vencieron?
Y Daniel, ¿qué dijo? Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligara a qué cosa. A contaminarse. ¿Dónde decidió Daniel eso? ¿Dónde lo decidió? Corazón. En su corazón. ¿Dónde vas a decidir tú ser un vencedor en este mundo? ¿Dónde lo vas a decidir? Aquí en tu corazón. Porque se van a burlar de ti, van a querer cambiar tus nombres, van a querer cambiar tus costumbres, pero tú vas a tener que tener la valentía como tuvieron ellos para decir no, y Dios te va a ayudar y Dios te va a respaldar. Dios nunca te va a dejar solo. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a descuidar, querido joven y señorita, pero tienes que decidir en tu corazón agradar a Dios antes que agradar al mundo y las personas. No serás muy querido, no serás muy famoso, pero lo más importante es que tú debes agradar a Dios. ¿Por qué vencieron Daniel y sus amigos? Porque tomaron una decisión aquí en su corazón. Voy a agradar a Dios primero, antes que nada. Y cada vez que intenten cambiar tu nombre, cambiar tus costumbres y dejar que adores a Dios, tú tienes que decidir en tu corazón, yo primero voy a agradar a Dios, porque eso es lo correcto y eso es lo que debes hacer. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Nadie te dijo que es fácil. Pero, recuerda, Dios está contigo. 2, Dios te va a respaldar. Y en tercer lugar, Dios te va a ayudar para que tú puedas ser un vencedor en medio de este mundo, un mundo corrupto y un mundo caído en donde el pecado es lo que domina. Vamos a orar y a cerrar nuestros ojos. Intentaron cambiar a Daniel y sus amigos, que vivieran y actuaran como los babilonios. Y lo intentaron al cambiar sus nombres. El mundo y las personas van a querer cambiar tu identidad, joven señorita. No te olvides, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Intentaron con Daniel y sus amigos cambiar sus costumbres. El mundo va a querer que hables igual a ellos, que pienses igual a ellos, que te comportes igual a ellos. Pero Daniel y sus amigos no lo permitieron. Y en tercer lugar, intentaron cambiar su adoración a Dios y que adoraran estatuas. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no Señor, no vamos a hacer eso. El mundo va a querer que dejes de adorar a Dios, que dejes de leer la Biblia, que dejes de ir a la iglesia, que dejes de juntarte con amigos cristianos, pero ellos decidieron en su corazón. En esta noche, ahí en el silencio de tu corazón, tú puedes decidir agradar a Dios en medio de este mundo. Ahí en el silencio de tu corazón tú puedes orar así, Dios mío, yo quiero agradarte a ti. Yo sé que no es fácil. Mis amigos, los del barrio, me presionan y me presionarán, pero yo en esta noche quiero decidir que te voy a agradar a ti y no a este mundo. No van a cambiar mi conducta, no van a cambiar mi identidad, no van a cambiar que yo quiero adorarte a ti. Con tu ayuda, con tu apoyo, saldré adelante para vencer a este mundo. Ora así en esta noche al Señor en tu corazón. Dios, yo te doy gracias por el ejemplo de Daniel y de sus amigos, que se mantuvieron fieles a ti,
a pesar del peligro de muerte. Gracias en esta noche por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, buenas noches. Chicos, vamos a tener un poquito de descanso. Nos vemos para la cena y la fogata aquí donde están las piedras blancas. Entonces, cuando estemos listos, les llamamos, porfa, lleguen puntualitos para...